El poder de las palabras con María Cecilia Duque. A continuación, en Reto Mujer Music. Hola, bienvenidos a este espacio, El poder de las palabras. Mi nombre es María Cecilia Duque de Palabras de Poder. Estoy muy contenta el día de hoy compartiendo contigo algo de información y conocimientos que tengo acerca de este mundo de la comunicación. Comunicarnos es todo un arte, sobre todo convertir esas palabras en poder para que éstas se vuelvan en declaraciones poderosas y te lleven a descubrir unos resultados sorprendentes. El arte de las relaciones tiene mucho que ver con nuestra comunicación y con lo que nosotros decimos y por consiguiente hacemos y sentimos. Esos pensamientos y esos sentimientos van acompañando las palabras de una manera tal que nos puede llevar a resultados positivos y a otros no tan positivos. ¿Cómo te puedo acompañar yo en este espacio? Primero empecemos a explorar un poco acerca del observador que somos. Nosotros somos observadores, la observación es el ver más interpretar. Nosotros crecemos en un mundo donde estamos llenos de juicios y creencias. Esas creencias vienen de nuestro hogar, vienen del barrio donde crecemos, vienen de la ciudad donde crecemos. No es lo mismo la cultura del campo que la cultura de la ciudad. No es lo mismo la cultura latina que la cultura norteamericana o la europea o la asiática. Tenemos que ser conscientes que nosotros venimos alimentándonos de muchas creencias que en algunas ocasiones terminan siendo creencias limitantes y entender que la realidad es neutra. ¿Qué significa eso, María? Que la realidad es neutra, que no tiene ningún sentido hasta que viene algún ser humano y se lo pone. ¿Cómo vamos a hacer para que nosotros estemos acompañando esa realidad desde una interpretación mucho más tranquila, mucho más positiva? Recuerda que lo positivo no tiene que ser perfecto. Lo positivo es que tú, de todas las situaciones, alcances a ampliar tu panorama, tu visión, para que veas las diferentes alternativas que tienes para poder tomar decisiones y ver unos resultados mejores que lo que puedes estar recibiendo hoy en día. ¿Y qué tiene que ver esto con las palabras? Te digo que las palabras, cuando nosotros hablamos, estamos haciendo declaraciones poderosas. Esas declaraciones muchas veces se convierten en creencias limitantes, cuando estamos afirmando y asegurando que algo es así, y puede venir otra persona a decirnos es simplemente tu creencia, no es una verdad absoluta. Así que te invito a que siempre estés muy atento a lo que estás observando. Te invito a que a partir de este momento te hagas responsable de tu propio proceso y te conviertas en un autoobservador. Te conviertas en una persona que esté más atenta a lo que estás pensando, sintiendo y por consiguiente estés hablando. Las palabras recuerda que pueden destruir o construir. Así nos lo decía nuestro amigo Miguel Ruiz en el libro de los 4 acuerdos. ¿Cómo es que estas palabras muchas veces nosotros las hemos dicho sin saber que le podemos estar haciendo daño a muchas personas, a nosotros mismos empezando por ahí o a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros vecinos, a nuestra comunidad? ¿Qué tanto eres impecable con tus palabras? ¿Te has puesto a pensar en eso? Resulta que estas palabras pueden llevar un contenido muy poderoso desde que le estés ayudando a otra persona a construir su futuro, a potenciarla, o puede ser como una bomba de tiempo. En la comunicación nosotros hablamos que el 7% son apenas las palabras, solamente el 7%, el 38% el tono de voz. Recuerda que nosotros cuando vamos a decir algo viene cargado de una emoción, viene cargado de un sentimiento y esa emoción o sentimiento puede cambiar completamente la intención de lo que decimos y el 55% la expresión corporal. Claro, dentro de esta comunicación estamos hablando que un 93% de esa comunicación tiene que ver con cómo lo decimos y cómo lo estamos expresando, de qué manera, en qué tono. Bueno, a partir de ahora sé mucho más consciente cuando vayas a decir algo, si estás realmente convencido y tranquilo que lo que vas a decir va a sumar, le va a ayudar al otro y no va a restar. ¿Cómo puedes hacer? Entendiendo primero que somos observadores distintos. Te puedo decir que nosotros somos entre 7.500 y 7.600 millones de habitantes en el planeta Tierra. Somos diferentes observadores, ¿puedes creer eso? Diferentes personas pensando distinto, sintiendo distinto. Ese mundo emocional lo hemos aprendido de nuestras casas, de nuestros hogares, de nuestro país, de nuestra cultura.
y solamente lo vamos a cambiar cuando no nos está generando buenos resultados, cuando somos conscientes de lo que estamos sintiendo y por qué lo estamos sintiendo. Cuando nosotros realmente vamos a ese pensamiento que lo está generando. ¿Cómo vamos a hacer para que esos pensamientos que estamos en ese momento teniendo puedan ser pensamientos que vayan más con un contenido positivo, con un contenido que abra miles de oportunidades? En este momento, nosotros podemos decir por investigaciones que llegamos a pensar entre 68.000 y 70.000 pensamientos diarios. Y el 95% de esos pensamientos son repetitivos y son pensamientos que van conectados con el pasado. Así, señores, que los invito a esculcar un poco cuál es ese pasado que tienen, cuáles son esas creencias que traemos de ese pasado, que han sido también creencias que le pertenecen a otros. Así que primera herramienta que te voy a enseñar, cómo vamos a infundar nuestros juicios y nuestras creencias. Bueno, entonces saca un lápiz y un papel para que empieces a notar cómo infundar esos juicios. ¿Qué significa eso? Un juicio o una creencia es algo que no puedes dar por hecho y que se puede infundar, porque pueden tener pensamientos y creencias contrarias, afirmaciones contrarias. No tienes la certeza de que realmente es así, porque puede venir alguien a mostrarte algo diferente. Y una afirmación, si es algo que tú puedes afirmar, puede ser negativo o positivo, pero tú puedes afirmar que estás en X ciudad, que estás a X hora, que estamos aquí en Reto Mujer Music, que estás conversando o escuchando a María Cecilia Duque, y eso sería una afirmación. Pero una creencia es que diga si esto me gusta o no me gusta, si está haciendo calor o está haciendo frío, que todas las mujeres somos unas personas que estamos empoderadas y con una alta autoestima, o lo mismo que los hombres, que también tienen una alta autoestima. Estamos haciendo una generalidad, empezando a hablar como si fuera un hecho y una afirmación de que eso es así. Puede ser que no todas las personas estemos en un proceso de empoderamiento, de crecimiento personal, porque hasta que nosotros no tengamos alguna situación que nos lleve a eso, no emprenderemos ese viaje tan hermoso y tan asombroso que es el del amor propio. Entonces, saca esa hojita, ese lápiz y empieza a escribir. El primer paso, ¿para qué haces ese juicio? ¿Para qué dices esa creencia? ¿Para qué la tienes? ¿A quién le pertenece? Puede ser que se la escuchaste a un padre. Podemos llegar a decir que solamente las personas que tienen dinero pueden tener acceso a la educación. Primero, estamos haciendo una generalidad. Segundo, no podemos dar por hecho que eso es así. Tercero, se te convierte en una afirmación cuando das por hecho que eso es así. Así que, ¿para qué la haces? O sea, ¿para qué? ¿Realmente eso te está sirviendo para algo? ¿Te está llevando al resultado que tú esperas? Así que, de esa generalidad, de ¿para qué la haces?, te vas a preguntar cuál es el estándar. ¿Qué significa el estándar? ¿Contra qué la vas a comparar? Quiere decir que si yo digo que todas las personas adineradas son las únicas que tienen acceso al estudio, el estándar es porque veo que las personas que no tienen dinero les cuesta más trabajo tener acceso al estudio o realmente no lo están teniendo. Entonces tengo ese estándar. Y el tercer paso es que tengo mis afirmaciones. ¿Cuáles son las afirmaciones? Claro, porque conozco personas que no tienen dinero y no tienen acceso a la educación. Pero viene alguien o yo mismo puedo también infundar ese juicio con afirmaciones contrarias. ¿Qué puedo decir con respecto a eso? Que yo puedo llegar a escuchar de alguien que no tiene dinero, pero sí está estudiando porque pudo acceder a una beca. Puede ser una beca del gobierno, puede ser una beca de alguna empresa que tenga becas para las personas hijos de empleados o simplemente porque te presentes y con tus notas, con tu nivel educativo por el colegio accedas a tu educación superior o tengas acceso a tu educación básica que la otorga el gobierno. Así que cuando te das cuenta que sí se puede, que sí hay personas que a pesar de que no tienen dinero, tienen acceso a la educación, ese juicio ya nos quedaría infundado. ¿Por qué te hablo de esto y qué tiene que ver con palabras de poder? ¿Qué tiene que ver con el poder de las palabras? Porque nosotros cuando estamos teniendo una creencia tan fuerte, tan poderosa que nos lleva a un actuar y encima de todo lo declaramos, lo estamos mencionando, ahí es donde nos damos cuenta
¿Qué tan cierto es eso que decimos? Recuerda que una acción, un comportamiento siempre la va a anteceder un pensamiento y lo va a acompañar una emoción. ¿Yo qué quiero de mis resultados? Quiero resultados sorprendentes, mágicos, poderosos, que me estén llevando a ese sitio donde yo quiero, o quiero realmente estar siempre convenciéndome de que yo no puedo tener acceso a las cosas que yo quiero y encima de todo las digo. Así que, primer paso, ¿para qué lo digo? El segundo paso, el estándar, ¿contra qué lo comparo? El tercer paso, ¿cuáles son las afirmaciones de ese juicio o esa creencia? Y el cuarto paso, ¿cuáles son las afirmaciones contrarias? Si realmente no encuentras afirmaciones contrarias, estás encontrando que el juicio está fundado, que esa creencia puede convertirse en una afirmación. De resto, ¿cuántas creencias tienes hoy en día que son creencias limitantes y que no son afirmaciones y te están llevando a unos resultados no esperados? Y encima de todo, con las palabras que das, con esas declaraciones que estás diciendo, te están llevando a un comportamiento no adecuado. Ese por un lado que tenemos que revisar. Entonces, ese observador que somos está acompañado de tantas creencias y pregúntate si esa creencia es tuya o realmente le pertenece a otra persona y tú se la compraste. Quiero acompañarte en este proceso para que realmente empieces tú a descubrir cómo puedes empezar a empoderarte a través de las palabras, a través de esas declaraciones. Otro paso, no solamente desde ese observador que eres, sino también desde la escucha. ¿Qué estás escuchando? ¿Sabías que a través de la escucha es que nosotros llegamos a tener una conexión con nosotros mismos y con el otro diferente? ¿Nosotros realmente estamos teniendo una escucha activa? ¿O estamos teniendo una escucha con un montón de conversaciones internas y juicios que hacen que cuando estemos al frente de otra persona o al frente del espejo conversando con nosotros mismos, nos estemos conversando con un montón de creencias que pueden hacer que nos limitemos y que cuando nosotros pronunciamos esas palabras no nos estén empoderando, sino que antes nos estén llevando a un nivel de vibración más bajito? Cuando toco el tema de vibración es que hablamos de vibración y de frecuencia. Nosotros estamos realmente conectados con una vibración y frecuencia alta, que es la más alta, que es el amor, cuando estamos teniendo pensamientos positivos, cuando estamos hablando de una manera positiva. Cuando nosotros bajamos nuestra frecuencia, es cuando bajamos nuestros pensamientos, cuando nos pensamos incapaces de lograr lo que queremos, cuando nos anulamos, cuando no somos personas que estamos viviendo de nuestra esencia, sino desde nuestro ego. ¿Te has preguntado si realmente estás conectando tu voz con tu esencia? ¿Qué significa eso? Nosotros somos como una cebolla. Haz de cuenta que está el corazón en la mitad puro, impecable. Y realmente empezamos a llenarle, a acompañar ese corazón, a llenarlo de capas. Y esas capas son las capitas de la cebolla. Cuando nosotros vemos, estamos llenos y cargados de creencias, juicios, palabras que nos hemos dicho no poderosas, sino palabras que nos han llevado más a un estado de destrucción. Hemos permitido que otros nos digan palabras ofensivas, destructivas, y nos hemos creído todo eso que dice el otro. Recuerda que lo que dice el otro le pertenece al otro, no te pertenece a ti, y tú eres el que toma la decisión si lo recibes o simplemente colocas el límite. Veníamos hablando de la esencia del corazoncito de la cebolla. ¿Cómo hacemos nosotros a través de las palabras para empoderarnos, para empezar a hacer declaraciones diferentes y empezar a quitar capa por capa? Cuando nosotros hacemos declaraciones del yo soy, otro ejercicio que puedes anotar en tu libretica, en tu papel, puedes empezar a hablar acerca de yo soy capaz, yo me quiero, yo me amo. Esas son palabras poderosas. Empodérate a través de esos pensamientos y esas emociones y sentimientos. Yo empiezo a sentir que me amo profundamente. Yo empiezo a saber que soy más allá de lo que dicen otros de mí, a saber que soy más de lo que yo pienso y creo que soy, porque alguien más vino a decirme que yo era X cosa, de pronto que yo no era capaz, que yo no era competente, o que no soy lo suficiente. Ahí es donde empiezan a aparecer esas heridas del alma que las traemos conscientes a este presente y que hace que nosotros actuemos de esa manera creyendo que esa es una única verdad. Como ya te he acompañado y te he entregado herramientas
para que tú empieces a desafiar esos juicios y esas creencias y devolverle a las personas a las que les pertenece. Así que tú vienes a empoderarte a través de tu palabra, dando declaraciones como el yo soy capaz, yo me quiero, yo me amo, yo corto, suelto y libero lo que no me pertenece, lo que le pertenece al otro se lo devuelvo desde el amor. Hablo con dulzura, soy una persona que habla con responsabilidad y con respeto. Respeto al otro por su diferencia, me respeto a mí, aceptándome como soy, abrazando mi vulnerabilidad. También hablo desde una forma honesta, desde una transparencia. Porque cuando hablo con transparencia y con honestidad, estoy hablando realmente desde mi alma, desde mi esencia. Recuerda, el ego nos hace pasar unas malas jugadas. Puede ser que este ego nos esté llevando a escenarios donde le damos tanto poder a otros, tanto poder a esos pensamientos y esas creencias. Y he mencionado mucho a través de este programa sobre las creencias, sobre los juicios, porque lo que quiero desde ahora es que te conectes más con el ser que eres y le quites tanto poder a todo eso que has creído por años de lo que eres, porque en esencia tú eres otra cosa. Eres amor, eres luz, eres poder. Puedes hacer las cosas y puedes tener el poder de hacerlo, ¿cierto? Así que empiézate a conectar con tu esencia que te va a llevar a unos estados maravillosos y a vibrar demasiado en el amor. Ahora tocaba acerca de también el ser que somos desde nuestras luces y nuestras sombras, entendiéndonos como seres que nos equivocamos y que estamos en un proceso aprendiendo. Quisiera contarte una metáfora. No sé si te conoces la metáfora del bambú japonés. Imagínate que existen unas semillitas del bambú japonés, que es un tipo de bambú, y las siembras en un terreno que has abonado y has preparado para que ellas germinen y crezcan como tú esperas que crezcan. Resulta que te preguntaría, ¿cuántos años crees que se demoran o cuánto tiempo crees que se demora en estas semillas en germinar? Te puedo decir que estas semillas se demoran 7 años en germinar y solamente 6 semanas en crecer hasta 30 metros. ¿Crees que solamente crecieron 6 semanas? ¿En 6 semanas? No, ellas han crecido en 7 años y 6 semanas. Durante estos 7 años estuvieron construyendo un canal de raíces súper empoderado a la tierra para poder sostenerse por años, teniendo más de 30 metros de altura, con un diámetro que no es tan grueso. Así que nosotros tenemos que entender que en la vida estamos viviendo un proceso y estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo a relacionarnos con nosotros mismos, estamos aprendiendo a amarnos, estamos aprendiendo a relacionarnos con los demás, estamos aprendiendo a hablarnos de una manera poderosa que nos lleve a unos escenarios diferentes a los que tenemos. Y la vida no es que llegues a una meta, sino que estás viviendo un proceso como el proceso que vimos durante esos 7 años de esas semillas que empezaron a germinar al 7º año del bambú japonés y que en 6 semanas crecieron. Así estamos nosotros. Nunca es tarde para conectarte con tu esencia, nunca es tarde para que aprendas nuevamente a hablar de una manera diferente, de una manera adecuada, para empoderarte con esas palabras y que los resultados sean lo que tú esperas. Esos resultados no siempre van a salir como nosotros queremos. Recuerda que nosotros también llegamos a tener lo que necesitamos. Lo que queremos es lo que no tenemos. Lo que tenemos sí es lo que necesitamos en este momento para nuestro propio proceso de aprendizaje. Cuando lo hago consciente, que es darme cuenta de, estoy explorando unos terrenos maravillosos porque empiezo a estar conectado con mi propia esencia, conectar con la voz de tu alma. ¿Qué tan importante es esa conexión de la voz de tu alma? Conéctate con la esencia. En este momento, cierra los ojos y empieza a sentirte. ¿Cómo late tu corazón? ¿Cómo sientes la respiración? ¿Cómo recorre la sangre por tus venas? ¿Qué pasa en este momento en tu cuerpo? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué siente ese cuerpo? ¿Cómo lo has acompañado desde esos pensamientos, desde esas emociones? ¿Qué te has dicho? Cuando te paras al espejo en la mañana, ¿qué te estás diciendo?
palabras poderosas que te empoderan o palabras destructivas que te destruyen y que hace que tu día sea diferente, que hace que tu día sea triste o que no sea tan exitoso como tú hubieras esperado. Sigue sintiendo el cuerpo, sigue sintiendo tu respiración, sigue sintiendo cómo pasan esos pensamientos por tu cabeza que te están llevando a explorar otras cosas, otros terrenos, otras oportunidades que no tenías antes. Empieza a pensar cómo quisieras sentirte, qué quisieras estar diciendo, qué le quisieras estar diciendo a esos seres amados, qué le quisieras estar diciendo a tu propio ser frente al espejo. Es importante que te trates bonito, trátate con dulzura, con cariño. Estaba hablando que en la comunicación es fundamental el respeto y la responsabilidad de lo que dices y asumir lo que realmente estás diciendo. El segundo paso es la honestidad y la transparencia. Y con todo esto que te acabo de decir, que incluye toda la metáfora del bambú japonés, está la dulzura. Cuando hablamos con dulzura, cuando hablamos con ternura, cuando hablamos con todo ese sentimiento amoroso hacia el otro. Cuando tú estés un poco ofuscado y sientas que no estás en capacidad de hablar con el otro, así el otro sea el que está más ofuscado que tú porque estás teniendo diferencias en pensamientos y diferencias que los están separando en ese momento, debes de tener la capacidad de parar, de decirle al otro amorosamente, mira, no soy capaz de hablar contigo en este momento, no me siento tranquilo ni tampoco me siento bien para hacerlo. Hablamos más tarde y pienso que en ese momento, a pesar de que el otro esté ofuscado, vas a lograr mermar el estrés, mermar lo que está pasando en ese momento para que se tomen un respiro, puedan pensar con cabeza fría y no sea esa emoción en su sombra que los esté separando y los esté aislando. Lastimosamente, a través de los años, las palabras han perdido mucho poder porque nosotros empezamos a perder el sentido de lo que es la palabra, el valor de la palabra. ¿Recuerdas hace tantos años que nosotros podíamos hacer negocios simplemente porque dábamos por hecho que ya estaba claro lo que habíamos dicho, porque habíamos comprometido nuestra palabra? Hoy en día nos volvimos una sociedad, desde mi observador, no puedo generalizar, pero desde mi observador, una sociedad desconfiada, porque lo que dice el otro no siempre voy a saber si es verdad o no. O muchas veces, muchas personas han dicho cosas que no las sostienen, no son capaces de sostener su palabra, no son capaces de ser honestos, no son capaces de ser transparentes, no son capaces de hablar desde su esencia, porque están hablando desde su ego. Qué tan bonito sería que nosotros volviéramos a recuperar ese poder de la palabra. Qué tan lindo sería que nosotros pudiéramos seguir haciendo negocios con simplemente decir, sí, ¿sabes qué? Me comprometo. Porque recuerda, nosotros estamos comprometiendo con nuestra palabra nuestra imagen pública y privada. Somos seres confiables o seres en desconfianza, que generamos desconfianza. Recuerda que a través de esos pensamientos, de ese observador que somos, o nos llevamos a un escenario donde mentimos, donde para nosotros es tan fácil decir mentiras porque supuestamente son mentiras piadosas, o logramos ser personas tan honestas, tan transparentes y teniendo mucho cuidado como lo decimos, en la forma en que lo decimos, porque claro, no siempre hay que decir todo lo que se piensa. Si tú vas a decir algo, es preferible que tú pienses que lo que vas a decir suma, que lo que vas a decir le va a ayudar al otro a crecer. Así que con esto voy terminando la conversación de hoy. Recuerda empoderarte con las palabras. El bambú japonés nos recuerda de vivir el proceso. No es llegar a una meta ya, es vivirnos el día a día construyendo conversaciones poderosas, construyendo una imagen más coherente contigo mismo, más desde tu esencia. Cuida lo que dices, así te vas a ir empoderando y vas a ser una persona que a través de esas palabras te lleven a acciones poderosas y acciones que te generan unos resultados esperados. O así no fueran esperados, al menos son unos resultados que minimizan o mitigan el hecho de que vayan a hacerle daño a otras personas. Así como nos han enseñado que somos responsables de nuestro propio proceso, también recuerda que somos corresponsables con lo que le generamos a otros. Así que por hoy decide no hacer daño,
Por hoy decide hablar amorosamente. Por hoy decide hablar con dulzura. Por hoy decide pensar distinto, decide conectarte con tu esencia, con el ser que eres. Porque si tú piensas solamente que eres por lo que tienes, como decía Erich Fromm, si tú eres lo que tienes y pierdes lo que tienes, entonces ¿quién eres? Así que muestra el poder que tienes, empodérate con tus palabras, siendo la persona que deseas ser, que sueñas ser, desde tu esencia y no desde tu ego. Muchas gracias, nos veremos la próxima. El poder de las palabras con María Cecilia Duque. Escúchala todos los viernes a las 8 de la mañana, con repetición a las 7 de la noche, solo aquí, en Reto Mujer Music.